Hola a todos, un cordial saludo. Mi nombre es Carolina Hernández. En esta oportunidad quiero contarles sobre el sentido del olfato, uno de los sentidos químicos sensoriales más poderosos. Cuando nacemos tenemos la capacidad de reconocer el olor de nuestras madres en una habitación llena de personas. Y otro dato también muy curioso sobre el olfato es que tenemos la capacidad de diferenciar entre 4.000 y 10.000 fragancias diferentes. En cuanto a las estructuras que influyen en este proceso olfativo, podemos encontrar las fosas nasales, al epitelio olfativo, al bulbo olfativo y a las vías olfativas centrales. Aquí una, una imagen un poco más detallada del epitelio olfativo y las células que lo componen. Ahora, en cuanto a la vía que sigue la energía hasta llegar al cerebro, podemos decir que como tal la energía que va hacia el cerebro inicia desde los cilios, ya después de que ha pasado por estas estructuras de la nariz, nasales, llega a los cilios, que estos en compañía de proteínas fijadoras transforman estas señales químicas de los aromas en respuestas eléctricas. Luego de eso, eh, pasa por las prolongaciones nerviosas de las células olfativas y llegan así al bulbo olfativo. De allí eh, es conducido hacia los micro orificios del cráneo a través después de las terminaciones neurosas de los glomérulos, que son los encargados de procesar las células, que son células receptoras especiales que se encargan pues de conducir esta respuesta eléctrica. Y bueno, después de haber pasado por allí, entonces ya llegan hasta el sistema límbico primero y al hipotálamo, que bien sabemos que son responsables de emociones, sentimientos, instintos e impulsos. Y en cuanto a los procesos que se desarrollan, bueno, lo primero es la captura y la disolución de las moléculas olorosas que están, eh, bueno, que están dispersas en el ambiente, entonces son capturadas por nuestras fosas nasales, por el moco nasal, que bueno, son los primeros que empiezan a conducir a estas moléculas. Luego sucede la activación de los receptores y generación de la señal eléctrica, como ya lo hablábamos, a través de los cilios, que después es conducida hacia el procesamiento inicial en el bulbo olfativo, que allí se hace como una clasificación a través de estas células olfativas especiales. Luego es transmitida esta señal al cerebro mediante el tracto olfativo y después sucede la interpretación en áreas cerebrales, que también ya lo veíamos, como el sistema límbico y el hipotálamo, que son como los principales responsables de la percepción, la memoria, la emoción. Y dado que llegan hasta este lugar, entonces allí se genera una respuesta emocional o conductual. Por eso muchas veces los olores que percibimos del ambiente nos suelen causar ciertas reacciones emocionales, ciertas respuestas, o también en nuestra conducta, dependiendo de las memorias que se hayan guardado eh, en cuanto a esta fragancia que hemos percibido.
Los seres humanos siempre hemos considerado los sentidos como una puerta de acceso de conocimiento al mundo exterior, pues estos nos permiten experimentar y aprender de todo lo que nos rodea. Es así como el gusto es uno de los sentidos más importantes del ser humano, pues estos nos permiten identificar sustancias que puedan llegar a ser tóxicas y puedan llegar a afectar la salud y bienestar del ser humano. La percepción del gusto también se produce gracias a la interacción entre la comida y los llamados córpulos gustativos, la mayoría de los cuales se encuentran en la superficie de la lengua, agrupados en estructuras de mayor tamaño llamados papilas gustativas, que al entrar en contacto con los alimentos disueltos en saliva, las papilas gustativas liberan neurotransmisores que desencadenan a su vez un impulso nervioso transmitido a través de fibras nerviosas específicas, llamadas vías gustativas. Los botones gustativos dentro de cada papila hasta el núcleo del folículo solitario del lóbulo raquídeo del cerebro. Ahora hablaremos un poco de las papilas como tal. Tenemos entonces las papilas fungiformes. Se ubican en el dorso anterior y los bordes laterales de la lengua y contienen hasta 5 botones gustativos. En su región posterior son las encargadas de percibir los sabores dulces. También tenemos las papilas sincurvaladas, también llamadas calquiforme, y se encuentran cerca de la base de la lengua, dispuestas en forma de V, y cabe recalcar que cada una de estas tiene hasta 100 botones gustativos en su interior, dedicadas a captar el sabor amargo, mientras que otras cumplen funciones que sostienen la estructura. Por otro lado, también tenemos las papilas foliceas, con forma de hoja de árbol y que se ubican en la región posterior de la lengua y en la mucosa lingual. Pueden percibirse a simple vista y aunque suelen ser las papilas un poco menos desarrolladas, se dedican a la percepción de los sabores salados. Las papilas cónicas, también llamadas filiformes, tienen forma de filamento y se hallan en los bordes laterales y en la punta de la lengua. A diferencia de las anteriores, no poseen funciones gustativas, pues estas carecen de los llamados botones gustativos, ya que su tarea es percibir la textura y la temperatura de los alimentos. Ahora hablaremos un poco de las modalidades gustativas. Por un lado tenemos el sabor dulce, que es uno de los sabores más fáciles de reconocer y también uno de los más agradables. Este se origina presencialmente, principalmente en la presencia de carbohidratos simples como los alimentos con azúcar y edulcorantes naturales. En la lengua, los receptores de dulzura se encuentran en la parte delantera y central, lo que explica que podemos probar el dulce tan rápidamente al ingerir los alimentos con altos niveles de azúcar. El salado, por otro lado, es uno de los más esenciales para el cuerpo humano, pues nosotros también necesitamos de este para poder vivir. Este es un mineral muy necesario para el funcionamiento adecuado de nuestras células. Los receptores de salinidad se encuentran a los lados de la lengua y son especialmente sensibles a los iones de sodio presentes en los alimentos. La detención de este sabor salado nos ayuda un poco a regular el equilibrio de electrolitos y a mantener una buena salud. Por otro lado, también tenemos el sabor ácido. Este es comúnmente asociado con alimentos cítricos o los vinagres. Los receptores de acidez se encuentran en los bordes laterales de la lengua y son sensibles a los iones de hidrógeno liberados por los ácidos presentes en los alimentos. El sabor puede ser un poco estimulante y refrescante y desempeña un papel importante en la cocina y en la gastronomía a nivel mundial. Por otro lado, también tenemos el sabor ácido. Este es comúnmente asociado con alimentos cítricos o los vinagres. Los receptores de acidez se encuentran en los bordes laterales de la lengua y son sensibles a los iones de hidrógeno liberados por los ácidos presentes en los alimentos. El sabor puede ser un poco estimulante y refrescante y desempeña un papel importante en la cocina y en la gastronomía a nivel mundial. Por otro lado, tenemos el amargo. Este es comúnmente asociado con sustancias potencialmente tóxicas o venenosas, por lo tanto ha sido evolucionadamente relacionado con respuestas a rechazos del organismo. Los receptores de amargor se encuentran en la parte posterior de la lengua y son sensibles a compuestos amargos como la cafeína y algunos medicamentos. A pesar de su asociación
con algunos alimentos desagradables o sustancias desagradables, el sabor amargo también puede ser complejo y disfrutable en ciertos contextos culinarios, como también se mencionó anteriormente en el sabor ácido. Buenas tardes, mi nombre es Ashlina y el día de hoy les voy a hablar sobre el tacto. El tacto es la capacidad de percibir estímulos físicos a través de la piel y otras estructuras relacionadas, lo que permite al cuerpo interactuar y responder a su entorno. El tacto lo podemos evidenciar principalmente en la piel. Este forma parte del sistema somestésico. Este sentido se encarga de detectar diversas cualidades del contacto físico, como por ejemplo la presión, que es la fuerza con la que algo toca la piel. 2. Tenemos la textura, que es la sensación relacionada con la rugosidad, la suavidad o la aspereza de una superficie. También tenemos de tercero la temperatura, que son los cambios ya sea de calor o frío en la superficie de la piel. De cuarto tenemos la vibración, que son los movimientos repetitivos o continuos percibidos en contactos con la piel. Y por último tenemos el dolor, que es la sensación de malestar causadas por estímulos dañinos. El proceso del tacto comienza con la recepción de estímulos físicos a través de receptores especializados en la piel, como mecanorreceptores, que es la presión, la textura, termorreceptores, que es la temperatura, y los nociceptores, que es el dolor. El tacto es posible gracias a los mecanorreceptores, terminaciones nerviosas que transforman la presión mecánica en señales eléctricas. Cuando la piel experimenta presión, los canales iónicos en las neuronas se abren, permitiendo el paso de iones que generan un cambio eléctrico enviado al sistema nervioso central. Tenemos los procesos de desarrollo que podemos ver inicialmente el prenatal, que se puede ver en el primer trimestre, que es en esta etapa el tacto es uno de los primeros en desarrollarse. Aproximadamente a las 8 semanas de gestación, los receptores táctiles empiezan a formarse en la piel, comenzando por la región alrededor de la boca. Entre las semanas 10 y 12, los receptores táctiles se distribuyen por otras áreas del cuerpo, como las palmas de las manos y las plantas de los pies. En el segundo trimestre, las terminaciones nerviosas se conectan con la médula espinal y el cerebro. El feto en esta comienza a responder a estímulos táctiles simples como un roce o presión. Lo que esto indica es que las vías nerviosas están funcionando activamente. En el tercer trimestre, el tacto se afina y el feto puede responder a estímulos más complejos como acariciar el abdomen de la madre. Tenemos el desarrollo postnatal, que lo podemos ver en el recién nacido o pues cuando nace. El tacto ya está altamente desarrollado, especialmente en las áreas sensibles como la boca, las manos y los pies. En los recién nacidos, ellos usan el tacto para explorar y reconocer el entorno, lo que ayuda al establecimiento de vínculos emocionales con sus cuidadores, por ejemplo, a través del contacto piel con piel, cuando toman pecho, etc. En la infancia, a medida que el niño crece, el tacto se vuelve más refinado. En los receptores táctiles y las vías nerviosas continúan madurando. Los niños usan el tacto para aprender sobre texturas, formas y temperaturas, lo que contribuye a su desarrollo cognitivo y motor. Y ya en la adolescencia y la adultez, o ya durante estas etapas, el sistema táctil alcanza ya su máxima funcionalidad. También podemos ver la estructura del tacto. En esta tenemos los receptores táctiles de la piel, que son los mecanorreceptores. Dentro de estos podemos ver el corpúsculo de Pacini, que es la vibración y la presión profunda. También tenemos los discos de Merkel, que es la textura y presión constante. Los corpúsculos de Ruffini son los que hacen el estiramiento de la piel. También tenemos los termorreceptores, como mencionamos, detectan los cambios de la temperatura. Los nociceptores, que detectan el dolor o estímulos dañinos. De segunda tenemos las fibras nerviosas. Estas transmiten las señales desde los receptores al sistema nervioso central. De tercero tenemos la médula espinal, que esta actúa como un centro de relevo para las señales nerviosas. Tenemos de cuarto el tálamo, que distribuye las señales táctiles hacia las áreas cerebrales correspondientes.
De quinto tenemos la corteza somatosensorial primaria, que está localizada en el lóbulo parietal y del cerebro. Esta interpreta las señales para generar percepciones conscientes del tacto. Estas estructuras trabajan en conjunto para procesar estímulos táctiles. ¿Cómo llega al cerebro el sentido del tacto? En esta, los receptores táctiles envían información a las neuronas del sistema nervioso central. La mayoría de las señales del tacto viajarán hasta el cerebro antes de que se puedan procesar y comprender el sentido del tacto. Este viaja desde la piel al cerebro a través de los nervios periféricos, la médula espinal, el tálamo y finalmente la corteza somatosensorial, donde se procesa y se percibe conscientemente. En algunos casos pasa que la médula espinal también procesa la información sensorial. Esto suele ocurrir principalmente cuando el cuerpo toca algo que podría dañarlo, como una superficie caliente o un objeto afilado. Cuando esto sucede, el cuerpo responde de manera automática, de manera diferente, para poder evitar alguna lesión o algún daño. También podemos ver las funciones somestésicas. En estas podemos encontrar tres tipos de funciones. Tenemos primero la función somestésica básica, que en esta se ve el tacto fino, la vibración, la propiocepción y el dolor superficial. También la temperatura. También tenemos las funciones somestésicas intermedias. En esta está incluido la discriminación de peso. Por ejemplo, diferenciar el peso de dos objetos que están de la misma forma material. También la percepción de la dimensión, como lo largo, lo ancho o lo alto. También el reconocimiento de figuras geométricas como por ejemplo el cuadrado, el círculo, el triángulo o rectángulo. También el reconocimiento de sustancias, puede ser como el plástico, el metal o el vidrio. También tenemos las funciones somestésicas complejas. En esta se requiere el uso de objetos familiares o bien conocidos para el paciente, como por ejemplo el braille, otro tipo de técnicas de reconocimiento de letras o dígitos,